Hace pocos días, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Salvatore Mancuso dijo que Álvaro Uribe sí sabía de la masacre del Aro y que no hizo nada para evitarla. Salvatore Mancuso también dijo hace poco que Pacho Santos fue una de las personas que de manera expresa solicitó, pidió a la SAUC que se creara el bloque capital de la SAUC mismo, que sabemos es uno de los responsables del magnicidio de nuestro Jaime Garzón. En este momento nosotros estamos movilizándonos como pueblo colombiano por esas dos razones y por 1000 razones más. ¿Como cuál más? Hace 4 años, el 25 de noviembre del 2019, la fuerza pública quitó la vida a Dylan Cruz. El 25 de noviembre falleció, pero ocurría en la movilización del 21N, en donde entendimos que la represión, en donde entendimos que la violencia con sistematicidad y en donde supimos que el arremetimiento del ESMAD, de la policía, incluso de otras fuerzas de operaciones especiales de la Fuerza Pública y Ejército iba a llegar y se iba a meter a las urbanidades y a las regiones rurales, no para atacar a grupos armados ilegales, sino para atacar y quitarle la vida a las juventudes movilizadas y al pueblo consciente. Yo aquí puedo dejar una lista inmensa de razones por las que tenemos que estarnos movilizando. Quizás también podemos hablar del método extorsionista con el que las hegemonías desde instancias como el Congreso todavía quieren evitar que las reformas estructurales que tanto necesita este país no se den, como evitaron con trampas, además de esos procesales, que se evitara la reforma laboral en el anterior periodo legislativo. Aquí la lista puede ser inmensa. Hay casos de corrupción incluso como la vicefiscal Marta Mancera, en donde cuando empezó a perseguir, según las denuncias, a 2 agentes del CTI, cuando empezaron a hacer otras denuncias que sabíamos que salpicaban a personas con cargos jerárquicamente altos dentro de la institución de la Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa. Es decir, aquí quieren hacernos creer que el poder hoy lo tiene el pueblo colombiano. Quieren hacernos creer desde los medios tradicionales que el poder hoy lo tiene Gustavo Petro. Pero nada más, los escenarios que acabo de mencionar, de Álvaro Uribe Vélez y de Pacho Santos, mencionados por nada más y nada menos que el excomandante de la SAUC, Salvatore Mancuso, en la JEP, y la impunidad que ese escenario trae consigo, es una muestra de que el poder lo siguen teniendo las mismas hegemonías políticas y económicas en esta nación. Lo que dice Hernán ahí es muy importante, ojo con eso, porque lo de Mancuso, claro, ningún medio lo está nombrando, ningún medio le está pidiendo explicaciones al expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Pero ese caso de la vicefiscal Marta Mancera, que lo denunció Daniel Coronel hace pocos días, de que 2 funcionarios del CTI denunciaron que el director Javier Martínez del CTI de Buenaventura, ojo que esto no lo está nombrando ningún medio de comunicación tradicional y no sale en las noticias del mediodía ni de las 7 de la noche. El director del CTI de Buenaventura presuntamente estaría relacionado o tendría nexos con el narcotráfico y con el tráfico de armas en Buenaventura. Esto lo descubrieron 2 agentes del CTI y lo que hizo la vicefiscal Marta Mancera fue, en vez de empezar a investigar al director Javier Martínez del CTI y el director del CTI de Buenaventura, fue a investigar a los 2 funcionarios, a perseguir a los 2 funcionarios del CTI que denunciaron al director. Todo mal, esta mujer pretende reemplazar a Francisco Barbosa y nosotros como medios alternativos tenemos que expandir pues esa noticia, mostrársela a la gente y mostrar cómo hoy la Fiscalía tiene estas prácticas corruptas, estas prácticas que no caben en la cabeza, cómo se persigue es al que denuncia y no al denunciado. Y Camilo dice esto porque definitivamente hay que ser enfático. En los medios tradicionales no se habla de las declaraciones de Salvatore Mancuso en la JEP diciendo que Uribe conocía la masacre del Aro y no hizo nada para evitarla. En medios tradicionales no se habla ni se hace énfasis de cómo Pacho Santos, según también Mancuso, pidió que se crearan escuadrones de muerte como el bloque capital de la SAUC para asesinar a nuestro Jaime Garzón. En medios tradicionales no se habla de este caso de corrupción que nos acaba de mencionar Camilo sobre Marta Mancera, la vicefiscal que, entre otras cosas, pretende suplantar a Francisco Barbosa. En medios tradicionales poco se habla de la muerte de Dylan Cruz, que ocurrió hace 4 años, un 25 de noviembre, y que quien le quitó la vida fue la fuerza pública. En medios tradicionales no se habla de los métodos extorsionistas, del entorpecimiento, por el contrario, son los medios tradicionales hoy
Aparentemente no un medio más, sino otro partido político, que están jugando un papel fundamental en la disputa política. Y también tenemos entonces que mencionarlo. Si el gobierno nacional no pisa el acelerador y no cambia de rumbo principalmente en áreas como la comunicacional, no sabemos si en las próximas elecciones presidenciales y legislativas nos pasa a nosotros como colombianos lo que le pasó a Argentina. Y es que se oscurece todo el entramado político, con oscuridad precisamente, pero no literal, sino figurativa, refiriéndome al fascismo, refiriéndome a la discriminación, refiriéndome a la homofobia. Aquí, ¿qué Javier Milei hay? Hablamos de Abelardo de la Espriella, que ya está diciendo que quiere ser presidente y que tiene una historia burda, con antecedentes ideológicos muy vacíos y peligrosos, y que incluso decía que explotaba gatos por diversión. Hablamos de María Fernanda Cabal, de Paola Holguín, que yo creo que ni siquiera es necesario explicar cuál es su historia política, sobre todo sabiendo que el padre de Paola Holguín, Franco Holguín, fue uno de los testaferros del cartel de Medellín. En fin, aquí nosotros podemos quedarnos hablando un montón, pero ¿para qué hablar si podemos ver esto? Aquí está la movilización social de las juventudes en Medellín. Hay movimientos como Ciudad de Movimiento, como el Congreso de los Pueblos, hay movimientos universitarios, están las personas que constituyen el esqueleto y el aparato circulatorio de las movilizaciones del paro nacional. Esta es la juventud con trapos que dicen y hablan y hacen apología a la independencia del pueblo. Nosotros tenemos que entender que si el pueblo no se moviliza, si el pueblo no insta también a que el gobierno cambie de rumbo en áreas como la comunicacional, si nosotros no empezamos a trabajar con relación a la reestructuración del sistema político en función de las reformas, entonces en unos años, cuando hayan elecciones presidenciales, nos puede llegar un Javier Milei como con Argentina. Estamos aquí, 2 de la tarde. Esto es Medellín, salimos del Parque de la Resistencia, las personas se están movilizando, hay una lluvia tenue, cálida, suave por acá, fotógrafos de toda la vida que conocemos, movilizadores, personas activas en la discusión política, porque si algo hay que intentar seguir democratizando, es la discusión política. Luis Carlos Vélez, no estás hablando de las declaraciones de Mancuso en la JEP. Vicky Dávila, no estás hablando del caso de Marta Mancera y las bandas delincuenciales allá en Buenaventura. Salud Hernández, no estás hablando de cómo finalmente el proceso de paz con el ELN no se cayó, sino que incluso el mensaje del papá de Luis Díaz luego de salir del secuestro fue un mensaje de pacificación y de intento y de instar al gobierno y a los grupos armados para que sigan haciendo el esfuerzo de continuar sentados. Como nos decía Jaime Garzón hace tantos años, nosotros tenemos que darnos la pela por la paz. Y cada vez que los grupos armados se levanten enojados, hay que volverlos a sentar, y eso también es una obligación nuestra como pueblo colombiano. Y cada vez que el gobierno vaya a pararse enojado, nosotros como pueblo colombiano tenemos que volverlo a sentar. La pela es por la paz, porque sabemos que cada vez que se levantan, precisamente, las cosas que ocurren luego son 1000 veces peores. Y hay más venganza, más rencillas, más odio de lado y lado. Esta es la movilización hoy en la ciudad de Medellín, conmemorando el 21N, paro nacional de hace 4 años que definitivamente trajo las bases y los cimientos para la transformación que hoy está viviendo Colombia, que fue suspendida esas movilizaciones debido a la pandemia del COVID-19 en el 2020, pero que luego en el 2021 continuaron con un paro nacional mucho más grande, que sabemos que empezó un 28 de abril y que significó para las mentes de los colombianos y para las conciencias de los colombianos una transformación de cultura política que hoy puede sentirse y que tenemos que seguir alimentando. Nos estamos mojando acá como un hijo de madre porque está Medellín en aguacero tenue en ese momento.
Por acá está también, aquí noticias. Ah, no, papi, no, hágale. Hágale, papi, ¿cómo la va a quitar? Antes úsela. No, papi, para que lo utilicemos los dos. Use la sombrilla, hombre. ¿Va a hablar acá un ratico o qué? Como quiera. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Bien, bien, mi nombre es Mateo. Mateo, ¿por qué estás por acá el día de hoy? Primeramente por exigir una reforma de educación de calidad. Porque no hemos pasado muchos años, demasiados años, esperando una reforma que realmente funcione. Y entonces pues ya en este momento estoy sin voz, pero la voz se recupera. Pero los cadáveres de nuestros compañeros, muchos no se han recuperado. Entonces también estamos conmemorando el 21 de noviembre por nuestros compañeros. En este caso, Dylan Cruz específicamente. Sí. ¿Cómo has visto el movimiento que ha habido con la institucionalidad y también de los movimientos sociales alrededor de la reforma? Han habido muchas discusiones. Hace poco hubo una asamblea masiva de 2-3 días, si no estoy mal, en la Universidad de Antioquia, de diferentes estudiantes de todo el país. Las discusiones que se daban eran una chimba. Yo estaba muy orgulloso del movimiento social, pero ¿cómo ves el panorama en general para la reforma a la educación superior? Bueno, claro que sí, pues hay posturas muy dispersas, ¿cierto? Sí. Sinceramente, pues no podemos homogeneizar el movimiento estudiantil en este momento porque hay muchas posturas diferentes. Sí, ¿cierto? es verdad. Nosotros hicimos un reportaje contando eso, es cierto. Sí, sí. Pero aún así estamos haciendo nuestro esfuerzo porque las discusiones lleguen a algo, no como en los encuentros anteriores, no como en las discusiones anteriores, como en la UNES, en la MANE, que si bien se lograron acumulados muy importantes, es necesario saber que nosotros no somos los únicos que pensamos. Entonces, un solo parche estudiantil no puede construir una reforma para todos. Muy bien. Y siento que en eso fue como en lo que falló el gobierno, que se puede trabajar, claro que sí, pero de ahí a decir que es que el gobierno es el único y que está fallando, pues yo no creería que esté fallando porque es una oportunidad única. Sí. Pero falta todavía seguir caminando más y más. Parce, un mensajito aquí para terminar y gracias por tu tiempo, Mateo. A las personas que siguen diciendo que vos y yo somos guerrilleros y que los compañeros tantos que han caído en estos pies de lucha y en estas carreteras en el paro que vivimos, que eso era una guerra urbana desigual ni la hijueputa, eran guerrilleros. Un mensaje de conciencia para la gente que sigue aquí destilando odio, mientras nosotros queremos es precisamente destilar conciencia. Yo creería que primeramente nosotros no somos guerrilleros, somos personas que nos organizamos para luchar por una causa justa. Entonces hay que tener en cuenta que además de que somos unas personas que nos organizamos para luchar por una causa justa, somos personas que no incurrimos en la ilegalidad. Porque es que, es más, ni siquiera los compañeros que se encapuchan, porque encapucharse no es ilegal. Eso no es ilegal en ninguna parte. No está tipificado, eso no existe. Exacto. Duque lo quiso hacer ver como ilegal en su momento, pero realmente eso no es ilegal. Entonces, pues sí, yo creería que esto no es una guerra urbana. Yo creo que es más bien una lucha contra el opresor y contra la opresión que viven los estudiantes día tras día. Muy bien. Porque ¿cómo es posible que hayan tantos compañeros sin nada que comer? Tantos compañeros peleando entre el pasaje y la comida. Entonces, es como eso. Aparte, el sistema de admisión también es muy complejo porque tiene una meritocracia mal construida que favorece solamente a las clases altas. Sí. Y sí, y meritocracia que además nos quieren hacer comer con la falacia de que si este no pasó es porque este no lo merece, es que este no es lo suficientemente inteligente. Mateo, muchas gracias, mi hermano, por tus palabras. Igualmente. Bien, papá, muchas gracias, mi hermano. Bien, así es que es, papá, gracias. Seguimos por acá mojándonos, 2 de la tarde. Estamos en la ciudad de Medellín. Como siempre, es un origen pacífico, pero de indignación, de reivindicación de las disputas políticas que no se han ganado. Las personas un poquito dispersas ya a causa de la lluvia. Estamos al menos desde las 10:30 de la mañana más o menos reunidos en el Parque de la Resistencia y pues aquí continuamos en el cubrimiento en Cofradía para el Cambio. Dani, ¿qué más, parce? Contame por qué estás por acá hoy. Bueno,
A ver, entre muchísimas exigencias que tienen los jóvenes universitarios, la exigencia a la eliminación de la ley, La reforma a la ley 30. a la ley 30, sí. claro, que no se pierda la gratuidad de la universidad, que no deje de ser pública, pues yo creo que también tenemos que seguir insistiendo y luchando por aquellas promesas que nos hicieron en campaña. Para mí es fundamental la eliminación del ESMAD, una fuerza absolutamente violenta, desmedida contra los jóvenes. Que fue una promesa literal, textual, la eliminación del ESMAD, ¿es cierto? Exacto, fue una promesa y muchos de los jóvenes votamos por este gobierno por eso, esperando que el ESMAD fuera eliminado. No necesitamos una reforma, no necesitamos que le cambien el nombre a esta institución, sino que verdaderamente sea eliminada. Que dejen de sacar ojos, que dejen de sexualmente a las mujeres, sí. Que podamos tener movilizaciones tranquilas, sin represión. Además, Dani, sino que es que espérate que se me empañó la cámara porque está lloviendo mucho. Ya. Además que hoy estamos conmemorando la vida de Dylan Cruz. Sabemos que son 4 años, él falleció el 25 de noviembre del 2019, pero lo que ocurrió en ese momento transformó la cultura política de este país y empezamos a manifestarnos. ¿Crees que el pueblo ha cambiado del 2019 hacia acá? Colombia sí ha cambiado, sí se ha transformado en algo, al menos la conciencia de la gente. Bueno, pues es muy triste ver que en Colombia las cosas son una moda y precisamente cuando este joven fallece salieron multitudes de gente a llenar las calles en rechazo a esta muerte. Y hoy, 4 años después, pues somos pocos los que estamos, pero estamos aquí porque él era un joven que estaba protestando, un joven que en esos momentos podría estar cursando alguna carrera universitaria y le truncaron sus sueños, su vida, se la apagaron. Entonces es un llamado a que no marchemos solamente por moda, porque sea tendencia, sino que no abandonemos las calles, es importantísimo, y seamos conscientes de que muchos mártires que hemos tenido en este país no pueden quedar simplemente como en eso, sino que sean motor para seguir luchando. Claro que sí. Dani, gracias, parce. Gracias. Yo creo que hoy es un día, por favor confírmenme si están escuchando el audio bien. Yo creo que hoy es un día en el que los colegios que ya salieron a vacaciones deberían estarse movilizando. Dylan Cruz era un estudiante y hay que recordarlo como tal, no como han querido que lo recordemos, por ejemplo, las personas que tienen la política de odio como María Fernanda Cabal, como Miguel Polo Polo, y que siguen diciendo que es que eran vándalos y que estaban agrediendo a la gente. No, hay que recordarlo como un estudiante. En ese orden de ideas, este país hoy debería estarse movilizando con los colegios y ojalá haya algunos colegios en todo el país que se estén movilizando, o al menos salones de clase, o al menos algunos profes de educación primaria y secundaria, y que quizás tengo desconocimiento de dónde están, pero ojalá estén, porque hoy es un día en el que hay que reivindicar precisamente esas cosas que por tanto tiempo han querido meternos cuento y no son así. Por acá nada más estamos con el concejal electo de la movilización social en Medellín. Aquino, ¿por qué estás otra vez acá jodiendo en las calles? Porque la democracia no solo es votar, sino que la democracia es la participación directa de la sociedad también en las calles. En las calles, en la acción comunal, en el cineforo, en la universidad, en todas partes. Si se abandonan las calles, quienes tienen el poder real en este país ganan, porque el poder no es ganar el gobierno se gana, pero los medios de comunicación siguen en las manos de los mismos, los grupos económicos siguen en las manos de los mismos, la ideología de los militares sigue siendo la misma, que una ideología antimovilización social, antiizquierda, así que hay que mantenerse en las calles, hay que convocar a toda la sociedad en solidaridad, en alegría, y como decimos nosotros, de las calles de las instituciones sin abandonar las calles. Si abandonamos las calles, les regalamos la transformación o derrotamos la transformación. Eso es una cosa que tenemos que entender. No es solo votar, hay que votar todos los días. Y votar todos los días es también la movilización social. Aquino, hoy estamos conmemorando la vida de Dylan Cruz. Hace 4 años, un 25 de noviembre, él murió, pero sabemos que fue la fuerza pública la que con sus manos le arrebató su vida. Muchas personas han fallecido así, muchos jóvenes se nos han ido. ¿Vos crees que desde eso hasta hoy sí se ha transformado un poquito el país? No tenemos ninguna duda de que un agente del ESMAD asesinó a Dylan Cruz. Están los videos
pero también no solo es Dylan Cruz, también es la masacre que se cometió en Bogotá alrededor del asesinato por parte de la policía del abogado, me olvidé el nombre del abogado, de la masacre de los 11 en Bogotá. Preciado, no sé. Me disculpo Sí. por no recordar el nombre del abogado. Que desencadenó también. Claro, Javier Ordóñez, que desencadenó también una ola de... Y que hay videos que demuestran que hubo un contubernio, una alianza entre militares y paramilitares o sectores, un civil que recibe armas de un militar, no le puede llamar paramilitar, no maquillemos los términos. Eso sigue sucediendo, sigue habiendo persecución, pero ya yo creo que el país empezó como un pedaleo, cuando usted empieza a pedalear una bicicleta y la pedalea en un cambio duro, eso es lo que está pasando en ese momento, es un pedaleo, un intento de pedalear que es difícil, pero que ya hay temas de los cuales se está hablando. La última vez que hubo una incursión militar en Putumayo, en Puerto Leguízamo, en Puerto Leguízamo, una incursión militar horrible que los militares se hicieron pasar como disidencias de las FARC para asesinar población, para amedrentar, para amenazar. Para perpetrar falsos positivos además. Falsos positivos, se destituyeron a los generales de esas brigadas. O sea, en vez de conmemorarlos, que era lo que ha hecho el uribismo en este país, en vez de colocarles medallitas, los destituyeron públicamente. Eso es un cambio mínimo. Es un cambio mínimo. Pero recuerden que uno para correr primero tiene que caminar, para caminar primero tiene que gatear. Y si queremos volar para tomarnos el cielo por asalto, primero tenemos que gatear, caminar, correr, para luego volar. Y eso es organizarnos y no creer, en serio, lo digo con todo el cariño, que en 2 años se cambia la estructura de poder de un país que lleva más de 200 años gobernado por las mismas élites y por los mismos apellidos. Es verdad, gracias a Aquino, concejal electo. ¿Cómo es que es tu lema? Hay 2, de las calles a las instituciones, sin abandonar las calles, y venceremos y será hermoso, que no es mío, que es de la movilización. Bien, porque se lo escuché en algún momento en la calle. Bien, papi, así es que gracias, José. Seguimos acá en las calles. Seguimos por acá movilizándonos, Estamos acá. teniendo y escuchando los argumentos que hay alrededor del panorama político hoy. Diversidad de argumentos como pudimos escuchar ahorita, no solo con Aquino, sino con otras personas, también con posturas críticas con lo que está ocurriendo en este momento con el gobierno, algunas promesas incumplidas. Seguimos aquí, ya estamos en la Universidad Nacional y caras reconocidas del cubrimiento periodístico de la movilización social en Medellín. Lucho, ¿cómo estás, mi hermano? Mi hermano, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Okay. Bien, papá, ¿por qué seguís aquí cubriendo hoy con tu labor fotográfica las movilizaciones? Yo creo que es necesario dar a conocer estos espacios que aún se preservan en el país, se preservan. Hubo un cambio de gobierno, pero la gente sigue en las calles manifestando un montón de problemáticas que hay, y mirar hacia cualquier parte del país es encontrar una problemática diferente. Entonces salimos acá, seguimos acompañando a las personas y creo que es lo que nos compete como personas estar en eso. Lucho, hace 4 años empezó un tratamiento dictatorial de la manifestación social en Colombia que no pensamos que nos íbamos a enfrentar a él de la forma en como nos enfrentamos. En ese tratamiento dictatorial murieron muchas personas, lastimosamente Dylan Cruz, que se conmemora hoy por haber fallecido el 25 de noviembre del 2019. ¿Vos crees que desde entonces hasta hoy el país sí ha cambiado en algo, sí se ha transformado en algo? Es complejo, porque entrar en esa transición de pensamiento, una cultura tan violenta en Colombia va a tomar muchísimos años. Afortunadamente, cada vez generamos más conciencia, cada vez entramos más a disruptir esos pensamientos tan arraigados a la violencia, a los reaccionarios. Sí, que el colombiano para contestar tiene que tener una piedra en la mano. Entonces, hay un cambio leve que esperamos se preserve en un futuro, y potenciar esas ideas de cambio, esos pensamientos distintos en cuanto a podemos reaccionar mucho más allá de la violencia, el diálogo, un abrazo, escuchar al otro es completamente necesario. Entonces hay un cambio lento que va a tomar mucho tiempo, pero hay un cambio. Lucho, hace poquitos días en la JEP, en declaraciones, Salvatore Mancuso dijo que Álvaro Uribe sí tenía conocimiento de la masacre del Aro y no hizo nada para evitarla. Anteriormente ya el mismo Salvatore Mancuso, excomandante de la SAUCE, dijo que Pacho Santos pidió textualmente la creación de escuadrones de muerte como el bloque capital de la SAUCE en Bogotá, que sabemos fueron los responsables del magnicidio de Jaime Garzón. Los medios, parce, no dicen nada.
callados. Y la discusión política que ellos deberían estar poniendo en este momento en la opinión pública no habla de eso. ¿Cuál es el papel de los medios tradicionales y los medios alternativos hoy en lo que está pasando en el panorama político colombiano? Los medios tradicionales, evidentemente, encubrir todo lo que ha pasado en la historia de Colombia, en la historia negativa de Colombia. Es el papel de ellos, fundamentalmente, encubrir eso. Afortunadamente, le hemos dado apertura, la gente le ha dado apertura a medios como Cofradía, a distintos medios alternativos que están comunicando, intentando combatir a una maquinaria tan pesada que son los medios alternativos. Afortunadamente, vuelvo y repito, hoy estos medios están tomando mucha más voz, la gente los está viendo, estamos dejando de creer en los medios tradicionales. Entonces hay un trabajo arduo en cuanto a la comunicación en Colombia, pero nos estamos dando la pela, ustedes están dando la pela y esa es la idea, salir ahí y que alguien manifieste esa voz contraria a lo que se nos ha dicho, porque si no seguimos creyendo siempre lo mismo. Entonces un gran trabajo el de ustedes y el de los distintos medios. Por acá nos acompaña una gran personaje de Colombia, de Medellín, que es Aquino, elegido a voto popular, que se da la pela también en esos espacios, y distintos medios, desde... Por ahí está Universidad Nómada, está también Jesus, que es un actor activo, estás vos. A propósito, ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿Dónde te seguimos? Mi trabajo lo pueden ver en Instagram como disruptivo_lente, y bueno, ahí tratamos de dar una visibilización a esto, que es lo primordial, porque mientras la gente está transitando allá como si nada, acá hay unos pelados, unas peladas que se mojaron, que salieron a gritar sus consignas de en cuanto hay un cambio de gobierno, sí, pero las problemáticas no se nos han solucionado y tenemos que seguir ejerciendo ese control político a un lugar de que debemos de llegar, y es un país más equitativo para todos. Bien, Lucho. Gracias, parce. Gracias, mi hermano. Bueno, y a tener en cuenta que en estas tierras medellinenses, paisas, antioqueñas, tanto en el departamento con Julián Rendón como en el distrito capital de Medellín con Federico Gutiérrez, el uribismo una vez más se tomó las elecciones. Esperamos que el conflicto político con personas movilizadas como las que están aquí presentes, que se movilizan tanto en cuerpo como en mente y lo hacen de manera pacífica, sea también de manera pacífica. Que el conflicto político que va a asumir la institucionalidad con sus detractores y sus opositores no sea como prácticamente la ultraderecha lo ha hecho durante toda la historia de Colombia, que es asesinando, silenciando, eliminando a todo el que piensa diferente. Julián Rendón, por ejemplo, nos bloqueó de redes sociales como Instagram luego de que nosotros hiciéramos público y difundiéramos el caso de corrupción que lo salpica por un detrimento de al menos 1.270 millones de pesos en el municipio de Río Negro cuando él fue alcalde allá. Esos son unas triquiñuelas y unas supuestas trampas que la Contraloría y la Fiscalía pidió a la rama judicial que se abriera una audiencia para imputación de cargos por posibles delitos de corrupción, y luego de que él fue elegido como gobernador de Antioquia, lo que pasó es lo que ya conocemos en este país. La misma Fiscalía pidió que se encarcelara la audiencia de imputación de cargos. Ellos justifican esto, no de manera oficial, pero al menos pues los expertos dicen que cuando él sea gobernador ya va a tener un fuero por el que la Fiscalía no va a tener una jurisprudencia sobre su juicio, sobre su investigación judicial. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la imputación de cargos? Quedan un veremos, y ya no sabemos entonces si siquiera en el futuro las instancias que oportunamente deben continuar con su investigación judicial en efecto lo van a hacer. Hicimos aquí muchas movilizaciones sociales, por ejemplo, también con el caso del distrito y la alcaldía de Federico Gutiérrez, señalando el informe de la Fiscalía que dice textualmente que su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, tuvo nexos directos con la oficina de Envigado, que incluso con personajes como alias, creo que le decían JP, le avisaban antes de realizar operativos allí la fuerza pública en lugares de jurisprudencia de la oficina para que, ya sabemos, quizás escapen o para que oculten las cosas. En todo caso, había un nexo directo, así lo decía el informe de la Fiscalía. Quisimos darnos el debate, pero lastimosamente ese debate, que no era un debate, solamente se lo dan en medios tradicionales. En medios tradicionales no era un debate, pues. Y ese debate que sí se tenía que hacer como un debate no se lo dieron nunca con medios alternativos, pese a que estuvimos frente a frente y señalamos puntualmente la información que estoy mencionando de informes como el de la Fiscalía. Seguimos aquí movilizándonos en la tarde en la ciudad de Medellín, capital de Antioquia. La gente conversa alrededor del panorama político.
tiene flores, tiene arte, tienen pancartas, pues hubo una lluvia tenue como les comentaba, entonces se disipó un poquito la movilización. Estamos ya a la altura de la Universidad Nacional, las personas están aquí con sus trapos, con sus debates, con sus discusiones políticas, muchas caras reconocidas dentro de lo que ha sido la manifestación. Está aquí Noticias, está Lucho el fotógrafo, hay compañeros APH, otros compañeros que se han movilizado durante mucho tiempo, consignas con relación a las personas que han fallecido en manos de la fuerza pública por sus actitudes de represión en contra de la manifestación social. Y pues por acá, por ejemplo, van a extender un trapo, nos estaban llamando, van a extender un trapo acá en el puente peatonal para que lo grabemos. Aquí también está Jesus, que es reconocido en la movilización social de la ciudad de Medellín. Grupos de APH, como siempre, todo de manera tranquila y pacífica. Y esperemos que esta movilización, si se realiza en la próxima administración del Distrito Capital de Medellín, pues tenga una respuesta pacífica por parte de las administraciones. Para quienes nos están viendo desde Cali, desde Boyacá, desde Bogotá, desde diferentes partes de Medellín que no pudieron haber estado aquí en la movilización, gracias por estar conectados y por apoyar la comunicación alternativa. Recuerden, por favor, compartir este en vivo para que más personas escuchen las ideas de quienes están aquí, escuchen los planteamientos que Camilo y yo estamos haciendo, escuchen y vean que la movilización social sigue viva y que la democracia no consiste únicamente en un voto, sino sobre todo en cumplir y ejercer nuestro rol político de ser ciudadanos. La tela gigante que aquí está en el puente dice: solo el pueblo salva al pueblo. Un saludo a las personas que nos están viendo desde Jumbo Valle. Pueden dejar aquí en los comentarios el lugar desde donde nos ven, desde Cali, desde Jumbo Valle, desde Bogotá. Solo el pueblo salva al pueblo. Por acá Camilo cubriendo fotográficamente. La para acá, parce. ¿Qué más, Muriel? ¿Qué más pues? ¿Cómo estás? ¿Qué se dice? Mi hermanito, bien, no tengo mano para saludarte. ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, parce, ¿vos? Bien, ¿por qué otra vez por acá en la movilización social con esa tela tan linda que tenemos atrás? Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Por qué estás acá? Parce, no, porque esto es una lucha que no se acaba en una coyuntura, una lucha que no se agota después de obtener, digamos, algunas victorias, algo que pudiéramos considerar como victorias. Todavía hay muchas cosas que reconocer, aún estamos poniendo el grito por los presos políticos. Hoy estamos conmemorando también 4 años del estallido social de 2019 y es muy significativo ver que todavía hay disposición de gritar por los compañeros que nos arrebató el ESMAD. Hay casos que no se han resuelto y hay un montón de consignas aún que le estamos exigiendo, no solo a nivel nacional, sino también en la nueva alcaldía, porque también hay una creciente impresión entre las juventudes de que con la próxima alcaldía de Federico Gutiérrez no va a ser tan garantizada la movilización y la protesta ciudadana. Entonces, un momento también como de juntarnos, de repensarnos, de convocarnos entre organizaciones y entre ciudadanía, prepararnos para estos años de lucha que vienen, que nuevamente no se agotan, cambie quien cambie o quien esté en el gobierno. Un saludo a las personas que nos ven acá desde Pereira, desde Cali, desde el Huila, que nos escriben. Parce, hace poquito en la JEP, Salvatore Mancuso dijo que Álvaro Uribe sí conocía la masacre del Aro y no hizo nada para que no ocurriera, no se perpetrara. Más anteriormente, Salvatore Mancuso también había dicho que Pacho Santos pidió expresamente la construcción, la creación de escuadrones de muerte como el bloque Capital de las Aguas en Bogotá, mismos que son responsables del asesinato de Jaime Garzón. Los medios no están hablando de eso, paz. Eso no está hoy en tendencia en redes, eso no se discute en el panorama político colombiano. No, ¿Qué opinión te merece a vos esas cosas? Y hacerle una invitación al pueblo colombiano para que conversemos sobre ese tipo de cosas que quieren ocultarnos.
Pues frente a los medios no sorprende realmente, hay una maquinaria mediática que ha estado en disposición de encubrir este tipo de cosas todo el tiempo, cada vez son más groseros y más irrespetuosos con la opinión pública, incluso en la forma en la que tratan sus encabezados. Nuevamente, por ejemplo, también lo que sucedió con el Grupo Aval y cómo encubrieron lo que La tuvieron multa que que pagar pagaron, sí. en Estados Unidos Sí. para salir medianamente bien librados del escándalo de Odebrecht. Entonces, no, la clase política y pues que también es muy duro porque me trae muy Antioquia, porque fue cuando Uribe era gobernador que Perpetraron esa la atrocidad, masacre sí. del Aro. Luego, precisamente esta que es la cuna del paramilitarismo catapultó su candidatura a la presidencia, y creo que es muy difícil cuando esos poderes también están tan arraigados en la territorialidad. Yo creo que hay que empezar a informarnos, a acceder a este tipo de contenidos. El contenido que vos haces, parce, es una apuesta muy clara por llevarle a la ciudadanía otras perspectivas de lo que está pasando, narrativas no serviles a los medios y a la burocracia pues establecida del país, que creo que es hacia donde la ciudadanía crítica se debe orientar para poder generar posturas políticas y una cultura ciudadana que responda a esa, sí, hay que decirlo de esa forma, esa maquinaria instalada política que también no ha permitido que se avance en las transformaciones que demanda la ciudadanía. Parce, hace 4 años, un 25 de noviembre, Dylan Cruz perdería la vida luego de ser asesinado por un agente del ESMAD, como todos pudimos verlo y Con un se proyectil registró. ilegal. Y después del parce sabemos lo que se nos avecinó en tratamiento dictatorial de la manifestación social, cosas a las que nunca pensamos enfrentarnos nosotros. ¿Vos crees que después de todo eso que ocurrió el país, sí cambió mínimamente, sí se está transformando, sí hay un proceso de transición en lo que significa el sistema político colombiano, sí hemos logrado algo? Pues yo creo que hay posturas que han cambiado entre las personas que están tomando las decisiones. Sin embargo, el andamiaje administrativo e institucional es muy difícil de transformar. Y por eso precisamente siento que la apuesta está en que la ciudadanía mantenga vivas estas luchas y estas causas. Porque precisamente es de lo que hablábamos cuando pensábamos en cómo convocar esta movilización. Uno de ellos es nuestro compañero pues, Dylan Cruz, que fue asesinado y se convirtió en una insignia de la movilización y el estallido social de 2019. Entonces, hay realidades que siguen siendo muy duras, pero es la ciudadanía la que va a ir construyendo de la mano de gobernantes que quieran trabajar y aportarle a esa construcción de transformaciones los cambios que queremos ver reflejados. Bien, papi, gracias. Un abrazo, papá. Muchas gracias, mi hermano, qué chimba. Bien, así es que es. Bueno, y seguimos escuchando más argumentos por acá. Les sigo mostrando el trapo de Solo el pueblo salva al pueblo, para entender que hay posturas críticas. Saludo a la gente que nos estaba escribiendo desde Córdoba, desde otros municipios del Valle. Hay posturas críticas. Esto hay que rescatarlo con mucho orgullo porque no es una movilización que surja de las invitaciones y de las instigaciones de sectores políticos sin importar a dónde obedezca ese sector, sino que aquí está el pueblo verdaderamente. Las juventudes y organizaciones sociales de Medellín que están demostrando que siguen activas y que pase lo que pase, entienden la democracia como en donde el voto es solamente un paso, solamente es un punto, solamente es una tuerca dentro de ese engranaje gigantesco que tiene que seguirse nutriendo, que tiene que seguirse discutiendo y que tiene que vivirse de manera activa cumpliendo el rol político que cada uno de nosotros tenemos. Por acá está Jesus en una buena toma del trapo Solo el pueblo salva al pueblo. Por acá también ya está Le Cuento, que es otro medio alternativo de comunicación. Por acá me están reclamando que no trajimos el trapo de Fico, en donde quizás algunos de ustedes pudieron observar, señalábamos que no queríamos que nuestras comunas y que nuestros barrios y que nuestras cuadras volvieran a llenarse de sangre como en algún momento se llenaron con más de 600 homicidios en solo un año cuando él fue alcalde de esta ciudad.
Ahí quedó, ahí quedó. ¡Venga! ¡Jesucristo! ¡Métela al hombro, métela al hombro, al hombro, al hombro, al hombro! Profe, venga. Cuénteme, ¿cómo es que es su nombre para las personas que lo están viendo acá? Mi nombre es Jorge Paredes. Profe, ¿por qué estamos otra vez por acá en las calles hoy nosotros movilizándonos? Algunas personas por acá escribiendo con mucho odio, otra vez los guerrilleros tomándose las calles de Medellín. ¿Qué respuesta, conciencia tenés para darles? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, en este momento se desarrollan diferentes luchas, no solamente estructurales de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia, sino a nivel nacional. Una de ellas es por una educación que sea equitativa. Uno de los grandes problemas nacionales que nosotros tenemos en nuestro país, perdonen la redundancia, es el hecho de la educación. La educación pública viene siendo arrebatada para los sectores populares a través de múltiples decretos que llenan la escuela de hacinamiento, ¿cierto? A través de la imposibilidad de la continuidad en la educación superior. Entonces es muy importante que el pueblo sea consciente de que en la educación hay una base enorme, ¿cierto? De otro lado, también nos convoca el hecho de la solidaridad con Palestina. Es muy importante que los pueblos del mundo, no Colombia, seamos conscientes de que en Palestina no se está desarrollando una guerra. En Palestina se está desarrollando un genocidio y no empezó el 7 de octubre. Ese genocidio lleva 75 años, lleva el genocidio. Y no es contra Hamás, es contra el pueblo palestino. Hamás es una organización de resistencia fruto del desespero del pueblo palestino. Entonces queremos reivindicar el pueblo palestino, queremos reivindicar sus luchas. De igual manera, en esta marcha se convoca también por las violencias basadas en género y otros aspectos que son fundamentales para, si bien no tenemos una sociedad justa, son elementos que contribuyen a cierta equidad, a incorporar a sectores de la sociedad que son marginados y desafortunadamente piensan en las claves del opresor, no en sus propias necesidades. Profe, venga, le pregunto para que hagamos un poquito de énfasis en ese tema de Palestina. Medios tradicionales de comunicación hemos visto y han quedado en evidencia de cómo han utilizado el lenguaje para referirse a esto que es un genocidio en contra del pueblo palestino, llamando a los israelíes como asesinados y llamando a los palestinos como muertos. Ellos están tomando una postura en donde definitivamente no solamente es que acepten, sino que promocionan la incursión del ejército de Israel en contra de incluso los niños mismos que están en Gaza en este momento. ¿Qué decir, qué opinar sobre esa postura de los medios tradicionales de comunicación a favor de Israel y a favor del genocidio del pueblo palestino? Bueno, una de las cosas que deben ser nuestro punto de partida es que los medios no informan. Los medios mienten y mienten con la intención de generar un estado de opinión, no que la gente esté enterada de qué es lo que está pasando. Tradicionalmente los medios han apoyado las invasiones de los países poderosos hacia los países con menor desarrollo en sus aspectos tanto educativos como sociales, como de armas, todo eso son factores económicos. Y en este momento en Palestina se está concretando una masacre inmensa en un sector, pues es que Palestina está mutilada entre Franja de Gaza y Cisjordania, pero hablar ya de Palestina en esos términos es admitir esa mutilación. Palestina es un solo pueblo, debe tener un solo territorio, pero ha sido mutilada históricamente. Y los medios ya se han enseñado históricamente también a trabajar las víctimas como si fueran víctimas de primera y víctimas de segunda, no solamente a través de los titulares que hablan de asesinados de un lado y de muertos de otro lado, sino también a través de que cuando un israelí es víctima de una masacre que también nos parece una crueldad,
pero ese israelí tiene nombre, tenía estudios, tiene familia, ¿cierto? Tiene una historia. Los palestinos son solamente una cifra. Y si lo reducimos a una estadística, no solamente hace que para el violador sea más fácil matarlo, sino también para los medios aceptar esa muerte. Entonces estamos frente a una concreción del fascismo nazi moderno en los medios de comunicación. Y no es de extrañar que muchos de esos medios tengan origen en esos dueños sionistas que son los que ahora promueven ese tipo de información, ese tipo de desinformación que conlleva a una opinión y no a un verdadero conocimiento del conflicto. Profe, para cerrar y gracias por su tiempo, hace 4 años, el 25 de noviembre, murió Dylan Cruz, sabemos, en manos del ESMAD, de la Fuerza Pública, utilizando incluso proyectiles ilegales que se suponía que no utilizaban. Después de Dylan Cruz, lo que se nos vino a nosotros fue un arremetimiento gigante y un tratamiento dictatorial de la movilización social en todas las ciudades de Colombia, en donde la gente salió a movilizarse, que nosotros incluso nunca pensamos que íbamos a enfrentarnos a una cosa como esa. ¿Usted cree que después de todo lo que hemos vivido con el paro nacional en el 2019, en el 2021, todos los muertos que han habido, todas las movilizaciones que han traído consigo esos paros, el país se ha cambiado, sí se ha transformado un poco? Empezamos y estamos pedaleando a la transición de nuestro sistema político que tanto necesitamos. ¿Cómo lo ven? Bueno, es muy importante tener como punto de partida de que ser gobierno no es ser poder en su totalidad. Que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Pero respecto al caso de Dylan Cruz, da vergüenza, digámoslo, nacional, como un informe de la Fiscalía, en lugar de verificar esos elementos que estás trayendo a colación de la ilegalidad de la munición, por ejemplo, prácticamente el informe de la Fiscalía dice que es que el muchacho se le atravesó a las balas, ¿cierto? Entonces, allí en el lenguaje se consolida una forma de violencia contra la protesta social. Es un país, supuestamente una democracia, que trata a sus propios ciudadanos como un terreno de guerra. Ahora, hemos avanzado. Yo pienso que a través del gobierno actual se han desarrollado propuestas muy interesantes. Y soy muy escéptico cuando el Fondo Monetario Internacional dice que le parecen muy buenas las propuestas de Petro, y entonces yo digo, pero es que ¿quién es el Fondo Monetario Internacional? Es verdad, profe. Pero la verdad es que a pesar de que algunos tengamos la idea de que hay que transformar estructuralmente esta sociedad, es muy bueno si se pueden realizar reformas que vayan a favorecer el bienestar del pueblo, porque realmente el pueblo ha sido arrasado y masacrado también, no solamente físicamente, sino culturalmente. Y entonces por eso encuentra uno ese bajísimo nivel de formación de la gente, ¿cierto? Que está contenta entonces con lo que dicen los medios de comunicación tradicionales y los politiqueros apoyan la muerte, maten estudiantes y ese tipo de posiciones que se consolidan en los barrios, pero no a través del conocimiento. Se consolidan en los barrios a través de la ignorancia que tienen los pueblos, de tal manera que si podemos traer un mejor sistema de salud para el pueblo, si podemos traer un mejor sistema de educación para el pueblo, un mejor sistema pensional que nos cobije a muchos más colombianos, esos son reformas que definitivamente, aunque tengamos una concepción del mundo de que debe ser un cambio estructural, que nosotros debemos hacer al lado del pueblo ayer, hoy y siempre. Profe, muchas gracias. Un abrazo, por favor. Gracias por estar en la movilización siempre. Gracias, profe, hombre. Un placer conocerte siempre con tu enseñanza. Gracias, profe. Bueno, escuchamos. Profe, en este momento estamos en vivo. Facebook y YouTube. Si quiere yo ahorita se lo mando. Ah, sí, porque yo no sé manejar. Hágale, ahorita se lo mando por WhatsApp. Ah, muy bien. Hágale pues, profe, listo. Bueno, las 2:40 de la tarde. Tenemos que conversar sobre la discusión que el profesor nos planteaba, las reformas que se vienen también, reestructurar la salud, reestructurar la educación superior,
con lo que también hablamos con otros compañeros aquí, la Ley 30, reestructurar el sistema laboral. Todas las proposiciones reformativas que nos han hecho no son perfectas, tienen algunos errores, de eso se trata, debatirlos, mejorarlos, pero sí son necesarias. Y en ese orden de ideas, la movilización social del pueblo colombiano tiene que estar presente para que acompañe, para que haga veeduría, para que haga control y para que se dé cuenta y presione a los politiqueros que manejan de manera extorsiva las discusiones de estas reformas, para que se pongan su vestido de verdaderos congresistas y de verdaderos servidores públicos que, como dice la palabra, sirven al público y no solamente se sirven a ellos mismos, y que lleguen a los debates a asumirlos con la dignidad y con la rigurosidad que ameritan, y que además se les exige desde la ley, desde la norma que los cobija. Gracias por estar aquí conectados. El pueblo colombiano sigue de pie. Una lluvia que hubo ahorita aquí en la ciudad de Medellín disipó un poquito la protesta. Estamos en la Universidad Nacional, seguimos conversando en diferentes grupos que hay, organizaciones reunidas sobre el panorama político con posturas muy críticas, muy legítimas, que son las que nutren el debate político y nutren lo que necesitamos nutrir, que es el intelecto y el patrimonio inmaterial de este país. Recuerden que seguimos con el cubrimiento en todas nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Kuwait, Twitter también, sobre todo en nuestras cuentas personales, @Hernán_Muriel P, y Camilo, que por ahí no recuerdo cómo es su usuario. Pero entonces sigamos construyendo movilización desde todas sus estéticas y puntos de vista, porque lo que se viene en el conflicto político, y sobre todo en lugares como el Distrito Capital de Medellín con Federico Gutiérrez, es difícil, es duro, pero ojalá lo asumamos en paz y se respete la vida de todas esas personas que se están movilizando aquí y lo hacen de manera pacífica. Gracias por estar aquí, recuerden compartir este video, seguimos el cubrimiento en todas nuestras redes.